Dios nos bendice, hermano. Le damos la gloria a Dios por esta oportunidad más que nos permite, hermano, de compartir la palabra del Señor. Esperando en el Señor que el Señor nos ayude una vez más para poder, hermano, ser de bendición para aquellos que desean y anhelan aprender, desean escuchar, desean disfrutar de la palabra del Señor, hermano. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija, hermano, en esta nueva encomienda. El tema que tenemos hoy es un tema muy pintoresco, hermano. Un tema muy hermoso. Y es sobre unas enseñanzas que el Señor nos dejó, hermano, que nos muestran el amor de Dios para con los perdidos, que es el tema que tenemos hoy. Nos muestra ese amor de Dios incondicional, hermano. Nos muestra ese amor de Dios que no guarda resentimiento. Nos muestra ese amor de Dios que no guarda rencor. Nos muestra ese amor de Dios que no mira nuestros defectos. Nos muestra ese amor de Dios que no mira nuestros errores, nuestras equivocaciones. Un amor que siempre está dispuesto a perdonar. Un amor que siempre está dispuesto a enmendar, siempre y cuando que el hombre quiera, hermano, entrar en el reposo y en el gozo del Señor y entrar a la gracia del Señor. Amén. Que es para todos aquellos que deseen, hermano, encontrar el camino de vuelta a su Creador, a su Padre. Amén. Esta historia nos muestra, hermano, cuánto Dios anhela volver a recuperar, hermano, aquellos que se han ido, se han apartado del redil, hablando en un primer plano, y aquellos que toda su vida han vivido, hermano, descarrilado, han vivido toda su vida, hermano, apartado de la presencia de aquel que lo creó. Aquellos que han vivido toda su vida, hermano, viviendo perdidamente. Hoy es un buen día para volverse a encontrar con el Señor a través de su palabra, hermano. Y ese es el objetivo y el motivo de estos estudios, hermano. Y en el capítulo 15 de Lucas, hermano, vemos que el Señor empieza a traer un sinnúmero de enseñanzas. Primero habla de una oveja perdida. Pero es notorio notar por qué surgen estas tres parábolas, hermano. Que las tres parábolas tienen el mismo significado. Las tres parábolas tienen el mismo objetivo. Las tres parábolas traen la misma enseñanza. Y es que, hermano, Jesús estaba enseñando. Y dice la Biblia en el primer versículo del capítulo 15 que vamos a tratar, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esta actitud, hermano, de estos dos grupos que menciona aquí este verso, que eran dos grupos muy rechazados, eran dos grupos muy excluidos, eran dos grupos, hermano, o principalmente el primer grupo que menciona, los publicanos, que eran tenidos como traidores de su patria, aquellos que cobraban de más impuestos, oprimían a su propia gente y velaban por el bienestar de Roma, por el bienestar económico, hermano, y eran mirados como traidores, eran gente muy repudiada, hermano, los publicanos. Y el otro grupo, Cristo dice pecadores, o sea, gente que no vivía bajo los preceptos de la ley, no tomaban en cuenta la ley. Y dice que ellos se acercaban a Jesús para oírle. Y estos que se acercaban para oírle era una actitud, hermano, que decía una sola cosa. Y era que ellos deseaban oír a Jesús, hermano. Porque la Biblia dice claramente que aquel que escucha palabra de Dios es. Y al parecer estas personas estaban sintiendo atraídas, estas personas estaban sintiendo confrontadas por la palabra del Señor. Y se estaba poniendo de manifiesto su condición. Y que ellos tomaran la actitud de oír a Jesús era un buen indicio, hermano, de que
ellos estaban buscando la forma, estaban buscando el camino, la dirección para volver a su Padre, que es lo que Dios quiere, hermano. Pero hay otro grupo, un tercer grupo, que Cristo menciona, y los fariseos y los escribas, dos grupos más, murmuraban, hermano, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto es algo muy deprimente, hermano. Y es una actitud que muchas veces tenemos, hermano, hacia aquellos, hermanos, que se han apartado del Señor, hacia aquellos, hermanos, que viven en una vida pecaminosa, aquellos que viven, hermanos, bajo subyugados bajo el pecado. Y nosotros muchas veces perdemos de vista, hermano, que ningún ser humano, hermano, por más malo que sea, hermano, se le pasa de vista su condición. Ellos saben que necesitan a Jesús. Ellos saben que en la condición que están no están agradando a Dios, pero no tienen la fuerza. Muchas veces no encuentran una persona que pueda orientarlo, pueda guiarlo. Y en este momento el Señor, como pastor, como el buen pastor, está asumiendo ese rol que le pertenece a Él. Y la Biblia señala que Jesús era el buen pastor. Está asumiendo el rol. Ellos están acercándose a Jesús. Jesús no lo está rechazando. Jesús no lo está menospreciando por su condición. Jesús está hablándole palabra de Dios. Ellos sienten la necesidad de escuchar a Jesús y se acercan a escucharlo. Pero hay un grupo que eran los más santos, los más puros. Eran los líderes religiosos que en vez, hermano, de sentirse gozosos, en vez de regocijarse, como dice Jesús en cada una de las parábolas, y empezar a celebrar y a hacer fiesta, porque estos pecadores, hermano, aquellas personas que estaban viviendo en maldad, están acercándose a Dios, que es el trabajo de todo líder, atraer a las masas a que se acerquen nuevamente a Dios, mostrarle el camino que lleva a Dios y mostrarle, hermano, hacerle ver su condición con amor y mansedumbre. Y ellos se levantan, hermano, en contra de esto. Por eso surgen estas parábolas que Jesús trae, hermano, que nos vamos a dar cuenta que tienen mucho que ver con la actitud de ellos, hermano. Y cuando Cristo habla de estos dos hijos, de este hombre que tiene dos hijos, está hablando de estas dos condiciones, hermano, de estas dos actitudes, hermano, de los publicanos y pecadores que se están acercando para oír a Cristo, y de aquellos fariseos y escribas que supuestamente tenían a Dios y estaban con Dios y eran del grupo de las 99 ovejas que todavía se mantenían en el redil. Tienen una actitud, hermano, despreciable hacia estos pecadores que están buscando cómo mitigar su pena, están buscando cómo cambiar su vida, están buscando cómo conocer la verdad para ser libre, hermano. Y Cristo empieza con un sinnúmero de parábolas. La primera es la parábola de la oveja perdida. Cristo claramente en esta parábola tenemos que entender que Dios es el buen pastor. Cristo nos muestra a este pastor, hermano. Y dice que ¿qué hombre de vosotros no tiene 100 ovejas y perdiendo una no deja la 99 y sale a buscar la oveja que se le perdió? Cuando llevamos a esto al tenor humano, usted diría, bueno, yo tengo 99, se perdió una, vamos a dejar esa, que se averigüe ella como ella pueda. Si apareció, apareció, y si no, no. Esa es la actitud en el plano humano y entre los cálculos matemáticos según la mentalidad humana, pero en Dios no es así. En Dios, hermano, cada uno de aquellos que se acercan a Él y confiesan a Jesús como su Señor son importantes. Y muchas veces nosotros como líderes, hermano, hay personas que se van de nuestro redil, hermano, y no nos preocupamos. Muchas veces nos sentimos gozosos y felices de que se fueron. Y no es la actitud de Dios, no es ese el carácter de Dios, no estamos mostrando el amor de Dios. En el plano espiritual y en el sistema de Dios, del reino de los cielos, hermano, no es así. Hay que buscar esa oveja que se perdió.
Y luego que le encontramos, ponerle en nuestros hombros, no empezar a pegarle con la vara, no empezar a señalarlo ni acusarlo, sino tomarla, cargarla y traerla de vuelta a redil, hermano, y sanarle las heridas, lavarla, limpiarla, alimentarla nuevamente, fortalecerla, hacerla sentir bien y recibirla con amor, hermano. Que vuelva a sentirse cómoda y segura y confiada de que volvió a su casa y que sea bien recibida. Y es tanto que Cristo dice que al final, dice que este hombre se sintió gozoso y empezó a buscar personas, y hizo fiesta, hermano, porque encontró aquella oveja que se le había perdido. Luego Cristo entra a la segunda parábola, hablando sobre la moneda perdida, que una mujer tenía 10 dramas. Si pierde una drama, si pierde una drama, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Óigalo aquí, lo que yo acabo de explicarle, hermano. Lo primero es que dice, oiga esto, que ella enciende una lámpara. Ella empieza a alumbrar y a usar, hermano. Luego dice, hermano, que barre la casa. Y lo otro dice, busca con diligencia. Enciende una luz, que es símbolo de la palabra del Señor. Cristo es la luz. Luego dice que barre la casa. O sea, empieza a organizar, empieza a limpiar, empieza a sacar fuera todo lo que no le estorba para poder encontrar todo aquello que le sirve de obstáculo, para poder encontrar aquello que se le había perdido. Y luego dice que busca con diligencia, hermano. Y luego que la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozado conmigo porque he encontrado la drama que se me había perdido. Oiga esto, tenemos que hacer el esfuerzo por buscar aquello que se ha perdido, aquellos que andan perdidos, sin Dios y sin esperanza, aquellos que se han ido del redil, hermano, y han vuelto a esa vida pasada. Dice claramente, tenemos que empezar a alumbrar, hermano, tenemos que empezar a buscar, a escarbar, tenemos que empezar a hacer lo que tengamos que hacer, hermano. Y poner empeño, diligencia y amor, hermano. Empezar a orar por ello, empezar a ayunar por ello, para que Dios vuelva, hermano, a traerlo al redil. Y luego que vengan y entren al redil, hermano, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir cómodo, seguro, hermano. Volverle a darle esa seguridad. Y Cristo nos está diciendo claro, hermano, en esta parábola, que era lo que los líderes religiosos no estaban haciendo. Y Cristo, por la actitud de ellos, empieza a desarrollar este sinnúmero de palabras, trayendo al traste y reflejando que la actitud de ellos no era el carácter de Dios, sino ellos no estaban asumiendo el papel como líderes, hermano. Oiga el otro punto. Luego Cristo entra a donde vamos a desarrollar la parábola del hijo pródigo, hermano. Esta parábola, hermano, nos muestra el amor de Dios, nos muestra la compasión de Dios, nos muestra la tolerancia de Dios, hermano. En este hombre vemos este carácter, hermano, que es Dios reflejado en este hombre que Cristo habla en esta palabra. Esto es una figura, hermano. Es una figura de Dios y el anhelo que Dios tiene, hermano, por salvar a los perdidos. A esas personas, hermano, que están perdidas en el pecado. El anhelo, el empeño de Dios, la preocupación de Dios, todo lo que Dios agota, todos los recursos que Dios ha agotado para salvar a aquellas almas perdidas. Lo que Cristo, lo que dice Juan 3:16, hermano, el famoso versículo que sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el empeño de Dios, hermano. Ese es el anhelo de Dios, el deseo de Dios de que todas las almas sean salvas. Aunque sabemos, hermano, que el hombre por su decisión, hermano, muchos se van a perder, pero el anhelo de Dios es que las almas sean salvas. El anhelo de Dios es que aquellos que se han apartado de él vuelvan a redil, hermano. El anhelo de Dios es encontrar aquellas ovejas que se le han perdido, que se le han descarriado del redil, hermano. La figura aquí de cuanto el hombre rehúsa vivir lejos, hermano, de las leyes de Dios. Cuánto el hombre rehúsa no vivir bajo los estatutos y las ordenanzas del Señor, hermano. Nos refleja, hermano, la actitud
de este hijo, de este hombre, hermano. En el mismo sentido encontramos de manera ilustrada, hermano, en el huerto del Edén, como el hombre, hermano, atentó contra la soberanía de Dios y rehusó no vivir bajo la autoridad de Dios, hermano. El hombre violó, hermano, este mandamiento. Y de una manera quizá indirecta, hermano, este hombre, al desobedecer el mandamiento de Dios y dejarse inducir por su esposa, Eva, este hombre le estaba diciendo a Dios, yo no quiero vivir bajo tus leyes. Yo quiero vivir bajo mis propias normas, bajo mis propios preceptos. Yo quiero vivir bajo mis propios recursos. Y es imposible, hermano. El hombre no puede vivir apartado de Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. El hombre trata de hacerlo. Pero al final, a la corta o a la larga, vemos que es un fracaso todo. Y aquellos que tienen la oportunidad de volverse a Dios, hermano, vuelven y Dios los recibe con los brazos abiertos. Y vemos que Cristo se enfoca primeramente en este Padre, que es un reflejo, hermano, del empeño de Dios por recuperar lo que se le ha perdido. Luego Cristo habla de dos hijos. Estos dos hijos, como ya le dije, muestra dos actitudes, hermano. Muestra dos tipos de personas, hermano, y su actitud ante Dios. Uno que prefiere seguir al lado de Dios y gozar de los privilegios de un hijo, gozar del amor de ese padre tan amoroso, hermano, de ese padre tan atento, de ese padre que está dispuesto, hermano, bajo cualquier condición, brindarnos esa ayuda. Ese hijo que no le importa vivir bajo la autoridad de su padre y bajo la dirección de los consejos de este padre, hermano. Y el otro es aquel que se cansó de vivir bajo las leyes de Dios. Son aquellas personas, hermano, que han vuelto al mundo, le han dado la espalda a Dios nuevamente, porque de una u otra forma le han dicho a Dios que no quieren seguir, hermano, viviendo bajo los reglamentos de Dios. Conocemos un sinnúmero de personas que lo vimos en el redil, lo vimos en la casa de Dios, hermano, y por H o por R, por alguna condición, por alguna circunstancia, volvieron y salieron fuera al mundo, hermano. Pero usted y yo no somos quien, hermano, para estar juzgando ni señalando a nadie. Usted y yo no somos quien, hermano, para estar tirándole a la cara, hermano, los errores a nadie. Usted y yo estamos, hermano, para caerle atrás a esas ovejas que se perdieron y ponerla sobre nuestros hombros y traerla nuevamente al redil, hermano, y bañarla, darle el alimento espiritual que necesitan, fortalecerla, ayudarla a levantarse, hermano, hacerla sentir bien, brindarle el amor y el cariño que el mundo no le da, hermano. Ese es el trabajo de usted y yo, pero los fariseos perdieron de vista esto, hermano. Y de esta mala actitud de los fariseos, mire qué parábola más hermosa surgió, hermano. Mire qué parábola más hermosa surgió. En nuestra vida familiar, hermano, no hay muchas diferencias de esta parábola. Los que somos padres sabemos la responsabilidad que tenemos, hermano, y la lucha que estamos peleando con nuestros hijos. Porque el sistema se encarga de crearle una mentalidad de autosuficiencia a nuestros hijos. El sistema en el cual vivimos, hermano, el ambiente en el cual ellos se codean, le crea una mentalidad, hermano, de superioridad a ellos. Y ya ellos desde que tienen 12 años, hermano, no quieren ser dirigidos, no quieren ser gobernados, no quieren vivir bajo los consejos que por experiencia uno les puede dar, hermano. Y ellos deciden vivir bajo sus propios preceptos y normas y entendimiento y conocimiento, hermano. Y ellos rehusan, hermano, y muchos se van de los hogares a temprana edad, hermano. Pero usted y yo como padre tenemos que hacer como este hombre. Seguirle brindando el cariño y el apoyo, hermano. Y luego que ellos se vean con la realidad de la vida y deseen volver, no cerrarle la puerta, hermano. Abrirle la puerta, hermano, y brindarle el cariño y el apoyo que ellos necesitan, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres, porque, hermano, es dura la batalla que estamos peleando como hijos, con nuestros hijos, hermano. Pero el Señor nos ayudará. Luego, hermano, dice claramente, oiga esto, en el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Aquí en el 12, hermano, podemos ver algo, que este joven va apresuradamente
donde su padre. Y le exige, hermano, que el padre le entregue la parte que le corresponde de sus bienes. Pero algo que tenemos que ver, hermano, que según la norma y la regla, hasta que el padre no muriera, ellos no tenían derecho a esa herencia. Pero vemos este padre que aún así, hermano, le entregó, hermano, la parte que le correspondía para que él pudiera emprender el viaje que iba a emprender a hacer, hermano. No lo dejó ir, hermano, a la intemperie. No lo dejó ir sin lo necesario. A pesar de la rebeldía, hermano, a pesar de la necedad de este joven, vemos que este padre le entrega, hermano, lo que él necesitaba para el viaje que iba a emprender, aún no estando él de acuerdo, porque ningún padre quiere que su hijo se vaya de su lado, y menos en las condiciones que este joven iba a partir. Vemos varias actitudes en este joven. Se cansó de estar en casa, número uno. Desea vivir sin restricciones. Estaba convencido y más que decidido de dejar el hogar paternal porque creía que estando lejos podría hacer lo que él quisiera. Hermano, este joven en su necedad, hermano, iba a dejar el ambiente familiar, iba a dejar su casa, se iba a apartar de su familia, le iba a causar este dolor a sus padres y a sus familiares, hermano. Porque él estaba más que convencido, porque por la actitud de este joven como que él estaba convencido que era mejor, hermano, vivir alejado de su padre, hermano. Porque así él podía hacer lo que él quisiera. Así hay muchas personas, hermano. Así hay muchas personas que a veces se van del redil, se apartan de la iglesia, dejan a Dios, porque ellos creen que es mejor la vida sin Dios que con Dios. Y eso es falso de toda falsedad, hermano. El hombre no puede vivir sin Dios. Hay una parte del hombre que necesita tener una comunión con Dios, porque si no el hombre se cierra, aunque respire y camine, está muerto, según lo que la Biblia nos puede enseñar. Y este joven, al igual que muchas personas hoy, hermano, se sentía convencido que él podía vivir sin Dios y que apartándose de todo lo que tiene que ver con Dios, hermano, él podía hacer lo que él quisiera, hermano. Podía hacer lo que él quisiera. Esa es la actitud del ser humano, hermano. El ser humano cree que puede hacer lo que él quiere, cuando él quiere y en el momento que quiere, y eso no es así, hermano. La Biblia dice claramente que Dios tiene el control de todas las cosas creadas, hermano. Están bajo su dominio, porque Él es dueño de todo, hermano. Otra cosa dice, pensó que esa libertad lo haría feliz. Muchas personas que dejan a Dios pensando que viviendo lejos de las leyes de Dios van a ser felices, hermano, van a conseguirse, van a sentirse realizados, van a cumplir, hermano, todos esos deseos que quieren. Y muchas veces, humanamente hablando, hay muchas personas que se van del Señor y luego vemos que cuando viene a ver prosperaron y escalaron terrenalmente hablando alguna posición. Pero sabemos que eso no viene de Dios, hermano. Porque Dios no bendice al que está en desobediencia. Las bendiciones de Dios están ligadas al grado de obediencia que tú estés sometido a Dios. Y esas cosas sabemos de dónde proceden, porque el diablo bendice. Y el diablo, para entretenerlo y para hacerle creer a ellos que vivir sin Dios es posible, hermano, hace lo que sea, hermano, para envolver al hombre. Y este joven tenía esta actitud, creyendo que iba a ser feliz, alejándose de su padre. Y dice claramente, y él le repartió. El padre no empezó a reprocharle, no empezó a discutir con él. Dice rápidamente y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Oiga esto, él se fue lejos, donde mi padre no me vea, donde yo no sea alcanzado por la autoridad de mi padre, ni que este viejo gruñón, como muchas veces suelen decirle a nuestros hijos, usted porque ya está viejo, ya usted vivió su vida, déjeme vivir la mía. Y ellos no entienden que nosotros lo que muchas veces tratamos de que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos, para que no se vean, hermano, envueltos y no reciban, hermano, muchas veces el dolor de aquellas equivocaciones que el ser humano comete, que traen al traste, hermano, consecuencias. Y nos dicen, hermano, que estamos viejos.
y que lo dejen en paz. Y la famosa palabra en el argot popular y dominicano, en el lenguaje dominicano, en el lenguaje prosaico dominicano, suélteme en banda, déjeme vivir mi vida. Esa es la palabra que muchas veces recibimos por querer aconsejarlo y evitarlo de caer en el hoyo que van a caer, hermano. Porque nosotros sabemos, hermano, la experiencia no improvisa. Dice claramente que este joven, hermano, no muchos días, o sea, desde que él recibió lo que iba a recibir de parte del Padre, él emprendió su viaje. Emprendió su viaje, dice, se iba lejos porque necesitaba dinero. Él necesitaba dinero para emprender ese viaje lejos que él iba a hacer. Y para poder, hermano, allí satisfacer su carne, hermano, satisfacer sus deseos. Necesitaba de provisión, hermano. Y dice que emprendió su viaje. Dice claramente, hermano, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a tomar algo en cuenta. Él sabiendo que la ley, hermano, sabiendo que la ley, Deuteronomio 21:17, vamos a ver lo que dice, para que podamos entender mejor. Deuteronomio 21:17 dice, oiga esto, mas al hijo de la aborrecida reconocerás como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Oiga esto, oiga esto. Había costumbre en cuanto a esto. Lo que leímos aquí da a entender un estado urgente. Él quería su parte ahora, no podía esperar. Cuando usted lee el 12, al final del 12 usted se da cuenta, y el 13 usted se da cuenta que había una urgencia. Él estaba deseoso, hermano. Estaba deseoso por librarse, hermano. Librarse, hermano, de los reglamentos de su padre y no vivir bajo la norma del hogar. Hermano, quería que le entregara lo de él para él irse rápido, hermano. Y el padre le entregó. Si usted se pone a analizar, hermano, la decisión que iba a tomar este joven, claramente nos da a entender que era una necedad, hermano. Y a él no le importó el dolor que iba a causarle a su padre y a su familia. A él no le importó eso, él no pensó en ninguna de estas cosas, hermano. A él no le importó, a él le interesaban los bienes. Y a él le interesaban los bienes por el viaje que iba a hacer y las cosas que quizás él se había creado en su mente. No tomó en cuenta el insulto ofensivo que era esto, hermano. De él desear no vivir bajo la norma de su padre. Y él quería vivir en esa libertad, hermano, para vivir al límite, como nos enseña hoy el sistema. El sistema dice que tenemos que vivir el día a día al límite, sin importar cómo, ni lo que hagamos, hermano. Si ofendemos a Dios, no ofendemos. Y no es verdad, hermano, que el hombre puede vivir lejos de Dios. No es verdad que el hombre puede vivir una vida correcta delante de Dios sin vivir bajo las leyes, sin obedecer las leyes y la norma de Dios. Eso no es verdad, hermano. No hay nada en este mundo que pueda satisfacernos, hermano, por encima de Dios, hermano. Nada. Luego dice la otra parte, hermano, dice la otra parte. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Oiga esto. Parece que luego que él se vio lejos de su padre y que no tenía ese control paternal, él empezó a gozar, a brincar, empezó a disfrutar, hermano. Él empezó a vivir en exceso, a vivir sin limitación, hermano. Porque la Biblia dice claramente, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hombre empezó a hacer y a deshacer, hermano. A vivir en la libertad. Esa libertad que podía llevarlo a la plenitud que él pensaba que iba a conseguir apartándose de Dios, hermano. Y dice que él lo desperdició todo, lo derrochó todo, porque eso es lo que sucede con nuestra vida, hermano. Cuando nos alejamos de Dios entramos en el desorden. Hay un descontrol en nuestras vidas.
porque no está el Espíritu Santo, hermano, para frenarnos, para corregirnos, para dirigirnos, hermano, a tomar las decisiones correctas, a dar los pasos correctos, hermano. Y dice claramente que allí este hombre lo gastó todo. Y esto es una antesala, hermano, de cómo vemos que el ser humano, hermano, agota todos sus recursos buscando gozo, buscando paz. Agota todos los recursos buscando llenar ese vacío, hermano. Y cae en una miseria, no tan solo física, sino espiritual, hermano. Cae en una necesidad de Dios, hermano. Dice claramente, hermano, dice: no hay mejor satisfacción de saber que soy amado de mi Padre y que Él se preocupa por mí, por mi bienestar, hermano. No hay mejor satisfacción que esa, que el sentirnos seguros, hermano. Seguro bajo el calor y el cariño de nuestros padres. No hay mejor satisfacción que usted saber que su padre lo ama incondicionalmente. No hay mejor satisfacción, hermano, de que cuando estamos caminando de manera incorrecta, encontramos a ese padre que nos dice: así no, debe de hacerlo de esta y tal manera, porque Él conoce todas las cosas, hermano. No hay nada mejor y seguro que estar en casa recibiendo el cariño y el abrazo de tu papá. Oiga esto, hermano, esto no tiene precio, hermano. Los que ya no hemos casado y hemos hecho una familia fuera de nuestra familia paternal, hermano, sabemos la satisfacción, hermano, y que sentimos cuando hacemos esas reuniones, empezamos a compartir en familia, tenemos tiempo que no vemos a nuestros padres, y cuando nos encontramos con nuestros padres sentimos ese cariño. Y a pesar de nosotros ser ya adultos, hermano, cuando estamos cerca de nuestro padre, compartiendo esos momentos con nuestros padres, sentimos ese calor, nos sentimos como en confianza, nos sentimos como en seguridad, protegidos, hermanos, protegidos. No hay mejor lugar que estar en los brazos de nuestro Padre, que estar bajo el regazo de Dios, hermano. Ahora miren la otra parte, dice: y cuando todo lo hubo gastado, se le acabó todo el dinero, ahora es que viene lo bueno, hermano. Ahora es que él se va a encontrar con la realidad, como le pasa mucho. Se cansan, hermano, de estar recibiendo los consejos, arrancan en su necedad y al corto tiempo se encuentran con la verdad y nada más usted escucha una palabra que dice: mi padre tenía razón. Y aquí se ve esto reflejado en este joven y dice: y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Oiga esto. Este joven decidió tomar y irse lejos, hermano, en su necedad. Y ahora se va a topar con la verdad y dice: y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, hermano. Porque ahí es donde empiezan a hacernos falta, hermano, nuestros padres. Dice claramente que vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Se acabaron los recursos. Él agotó todos los bienes que su padre le entregó, viviendo perdidamente. Ya usted sabe, haciendo cuantas cosas, disfrutando de esa supuesta libertad que él buscaba. Pero cuando se topó con la verdad, vio la necesidad, hermano. La necesidad, hermano, de estar en casa. Y luego mire la otra parte del 15 y dice: y fue y se arrimó. Oiga esto. Aquí estamos hablando de un hombre, y tomando en cuenta las actitudes y la decisión que tomó este joven, de alguien orgulloso, autosuficiente, deseoso de autodependencia, y se marchó. Entonces ahora vamos a ver a dónde va a parar él con el orgullo, a dónde va a parar su autosuficiencia y su autodependencia que él buscaba. Ahora él se va a topar con la verdad, hermano. Y dice claramente que este hombre se fue a un país lejano, es lo primero. Cuando usted mira y empieza a tomar en cuenta cada punto, usted se da cuenta de la rebeldía y la actitud de este joven, hermano. Y cuando eso lo aplicamos al día de hoy, hermano, ¿cuántos se han apartado del Señor como este joven? ¿Cuántos se han apartado? Han tomado todas las bendiciones que el Señor le ha dado, hermano, y luego que toman todas sus bendiciones,
se apartan del Señor y empiezan a vivir bajo su propio reglamento, bajo sus propias normas y sistemas, hermano. Pero cuando viene el momento de la desgracia y el fracaso, ya usted sabe, ahí es que viene el dolor y viene el sufrimiento. Él lo había malgastado todo su bien, según el versículo 13. Porque en su juventud, hermano, y en su propio entendimiento, este joven empezó a malgastar, pero no tomó en cuenta, hermano, el día malo. Y en Proverbio dice claramente que en medio de ese disfrute en nuestra juventud no nos podemos olvidar de Dios. No nos podemos olvidar de Dios, hermano. Y este joven empezó a gastar y a gastar y a gastar y no tomó en cuenta, hermano, cuando viniera el momento de la escasez no se supo ministrar, hermano. No tenía alguien que lo aconsejara. No tenía alguien que lo sentara y lo hiciera reflexionar y meditar. Este hombre estaba en un lugar lejano, donde no era conocido, hermano. Y empezó a disfrutar y a gozar y a hacer cuantas cosas él quisiera. Dice luego el 14, y cuando todo hubo gastado todo, vino una gran hambre en aquella ciudad. Como necio, en el 14 dice, este joven fue necio. Fue tanto el desenfreno y su libertinaje que gastó todo, no dejó nada. No le importó nada más que satisfacer los deseos de su carne sin pensar en el fracaso y comenzó a pasar necesidad. Así hay mucho hoy en día, hermano. Así hay mucho hoy en día, hermano. Que se han olvidado de Dios, han caído en la desgracia y están en el fracaso, hermano, porque no tomaron en cuenta a Dios. Dejaron a Dios de un lado, hermano, y decidieron vivir bajo sus propias normas, bajo su necedad, hermano. Bajo su necedad, hermano. Y así fue, esta es la actitud de este joven, la que vemos plasmada aquí. Las cosas no le salieron como él pensó, hermano. Comenzó a tener necesidad. Dice luego, cuando nos alejamos de Dios, cargamos y arrastramos fracaso, tragedia, miseria, maldiciones, que no solo afectan nuestra vida, sino nuestro entorno. Oiga esto. Porque cuando nos apartamos de Dios, lo que agarramos, hermano, es lo negativo. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, arrastramos, hermano, el fracaso es eminente, la tragedia, la miseria, hermano, vienen a nuestras vidas, hermano. Dice claramente, según el texto 14 y 15, pero no tan solo eso, hermano, que esas maldiciones y esa fuerza negativa que arrastramos, porque estamos en desobediencia, porque nos olvidamos de Dios, hermano, nos afectan también el lugar, el entorno y aquellos que nos rodean, hermano, de una u otra forma. Lo vamos a ver ahora, hermano. Dice que él se arrimó. Dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdo. Oiga esto, él se arrimó, él buscó ayuda. Y cuando analizamos esta palabra, él empezó a rogarle. Él empezó, hermano, a clamarle a este hombre, a pedirle que le brindara la ayuda. Pero vemos entonces en la Biblia reflejado, hermano, hay un principio en la Biblia que nos enseña que donde llega un hijo de Dios, hermano, trae bendición y abundancia. Lo podemos ver en la historia de José con Potifar. Y lo podemos ver en los patriarcas. Que los patriarcas llegaban a un lugar, hermano, y Dios lo bendecía y bendecía aquel lugar. En José lo vemos con Potifar, que toda su casa fue bendecida y todo lo que José ponía en su mano era prosperado, según lo que nos muestra la Biblia, hermano. Y ese es el principio bíblico. Pero cuando andamos, hermano, en desobediencia, cuando andamos bajo nuestras propias normas y deseos, sucede lo que sucedió con Jonás, hermano, que la barca se iba a hundir. ¿Por qué? Porque Jonás había traído, hermano, la tragedia. Andaba detrás de Jonás por la desobediencia de Jonás. Oh, gloria. Cuando vemos esta palabra, hermano, dice que él se arrimó. Cuando vemos el verbo, analizamos esta palabra en el lenguaje griego y analizamos el verbo,
nos damos cuenta que esto implica que este hombre le suplicó a este hombre. Que este hombre le clamó, como ya yo acabo de decirle, hermano. Y aparentemente al principio este hombre no quería. Y lo menos que este hombre pudo fue mandarlo, hermano, a hacer algo que en su cultura como judío, hermano, era algo despreciable. El cerdo es un animal inmundo. Un judío apacentando cerdo, un animal inmundo, era una humillación, un insulto, hermano. Una señal de desgracia, según la costumbre judía. Había un dicho que decía que la maldición caía sobre el hombre que cuidaba cerdo. Había un dicho, había un adagio judío que se decía, según estuve leyendo, que la maldición y la desgracia estaban en aquel hombre que apacentaba cerdo. Y según Levítico, el cerdo es un animal inmundo, hermano. Según Levítico 11:7, el cerdo es un animal inmundo, está entre los animales inmundos. También el cerdo, porque tiene pezuña, y es de pezuña hendidas, pero no rumía, lo tendrías por inmundo. O sea, el cerdo era un animal considerado inmundo según el ritual que habla Levítico, hermano. Imagínese este hombre apacentando cerdo. Era una señal de desgracia, hermano. Y bajo la necesidad que este hombre tenía, tuvo que someterse, hermano, a esta práctica humillante, esta práctica insultante bajo sus creencias, hermano, porque eso es lo que hace, hermano, cuando nosotros decidimos apartarnos de Dios, decidimos desligarnos de Dios, hermano. Hermano, vivimos y caemos en esta humillación, hermano. Somos humillados. Lo próximo que dice, que este muchacho dice, tenía hambre. Oiga esto, un hombre que vivía en abundancia, donde nada le faltaba, allá en su casa, al lado de su padre, vivía en la abundancia, vivía en medio de la riqueza, hermano. Tenía gente que le servía, hermano, tenía todo a disposición, a pedir de boca. ¿Se acuerdan la mujer que le dijo a Jesús que aún los perrillos, o sea, este hombre era menos que un perro ahora mismo? Estaba en la condición como un perro que espera que caiga algo de la mesa de su señor para comer, hermano. Era un mendigo en ese momento, este hombre. Después de vivir en abundancia en la casa de Dios, ahora anda mendigando en el mundo. Oiga esto, mendigando en el mundo, siendo humillado, viviendo en desprecio, porque cuando nos apartamos de Dios, hermano, somos humillados. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a decir, este no es el cristiano. ¿Y qué te pasó? Y ya usted sabe, un sinnúmero de acusaciones y señalamientos, aún de dentro del mismo rebaño, muchas personas se levantan a acusarnos, como los fariseos aquí donde hablamos en el versículo 2. Dice claramente, hermano, que este hombre ahora se alquiló. Él tenía inquilino bajo su mando, ahora él estaba siendo alquilado por un bocado de pan, hermano. Un bocado de pan. Y como un perro esperaba que cayera la migaja de la mesa de su señor, este muchacho estaba esperando que los cerdos dejaran algo. Oiga, hermano, al grado que descendemos, hermano, cuando dejamos a Dios. Oiga esto, ahora él estaba esperando que los cerdos, que eran un animal inmundo, según la creencia judía, pudieran dejar algo para él poder comer de lo que los cerdos iban a dejar. Oiga esto. Oiga, aquellos animales tenían mayor privilegio que él en el lugar donde él se encontraba y en la posición que él se encontraba ahora. Porque eso es lo que pasa con nuestras vidas, hermano, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios. Por eso en esta tarde, este estudio es para aquellos descarriados que pueden escucharlo, pueden ver este estudio. Vuelve a tu Señor, vuelve a tu casa, vuelve a casa, vuelve a los brazos de tu Padre, que Él no te señalará, Él no te juzgará, Él te espera con los brazos abiertos. Y mire este joven en lo que cayó, hermano. Menos que un simple cerdo, tenía menos privilegio que estos animales, hermano. Y él esperaba que estos animales dejaran algo de la algarroba para él poder comer, hermano. Oiga esto. Esto nos muestra dónde cae el hombre, hermano, cuando se aleja de Dios y desea vivir sin la guianza de Dios, hermano. Oiga hasta dónde cae el ser humano, hermano.
Es tiempo de que volvamos al Señor. Tiempo de que volvamos a nuestro Padre. Aleluya. Dice que él ansiaba, oiga esto, y ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga esto. Él ansiaba, él deseaba, añoraba, suspiraba, quería tener algo, hermano. Estaba desesperado, hermano. No tenía a nadie que se condoliera de su condición. No tenía a nadie, hermano, que se condoliera, que se moviera misericordia, que se preocupaba por él. Estaba solo. Se había quedado solo, hermano, por la decisión tan necia que había tomado de salir, de apartarse, de irse lejos de su padre, de su casa, hermano. Oiga, no tenía nadie, dice claramente el verso 16, y deseaba llenar el vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga esto, hermano. Nadie se preocupaba por él. La algarroba era como un frijol dulce, era alimento en ese tiempo para los cerdos, pero también lo consumían aquellas personas de bajos recursos, aquellos que estaban en miseria, en necesidad. Esto refleja la necesidad de este joven, hermano. Él deseaba la algarroba, porque estaba en necesidad. Había caído de la gracia del Señor. Había dejado su casa, su parentela. Se había ido lejos de su padre. Y ahora no tenía ese calor, hermano. No tenía ese apoyo moral. No tenía ese apoyo económico. Esa persona que se preocupara por él y su condición. De poseerlo todo, de tener comunión con Dios, que es lo que significa esto, a vivir en la miseria, en el pecado. Porque todo el que vive una vida en pecado, vive una vida en miseria, hermano. Esa persona, usted lo ve, hermano, envuelto en sus delitos y sus pecados, pero esas personas no son felices, esas personas no son llenos, no tienen el gozo y la felicidad que ellos reflejan. Es lo que nos refleja estas dos actitudes. Dice, de poseerlo todo, de vivir en una comunión con Dios, porque el que vive en comunión con Dios tiene toda la riqueza de parte del Padre, porque estamos sentados a la diestra junto con Jesucristo, a la diestra de quien del Padre. O sea, todos los beneficios que Jesús tiene como hijo, príncipe, al lado de un rey, lo tenemos nosotros, hermano, en la fe de Jesucristo. Y todo eso lo perdemos cuando decidimos no vivir bajo la norma de Dios, a vivir en la miseria. Él estaba en una condición de miseria, hermano, que es lo mismo que vivir en el pecado. Número 2, de ser mayordomo a ser esclavo. Oiga esto, a ser esclavo, hermano. Por eso te decimos a ti que está apartado del Señor, vuelve al Señor. Y tú, que sabes que necesitas de Dios, acércate a Dios, para que puedas obtener esa paternidad, hermano. Esa paternidad que solamente nos da, hermano, paz, nos da seguridad, nos da esperanza. Esa paternidad, hermano, que nos da ese amor, ese cariño que buscamos, esa comprensión, solo la da Dios. Así que descarriado, vuelve a tu casa, vuelve al Señor. El amor de Dios hacia lo perdido, hermano.